Iglesia, buenas tardes, Iglesia. Dios les bendiga en este miércoles 10 de junio. Es una bendición reunirnos nuevamente a través de este medio. Gracias, hermanos, por sus oraciones. Estamos pasando una enfermedad bastante seria en nuestras vidas. Una disculpa, no puedo rasurarme. Tengo la piel muy sensible y eso no me lo permite. Pero estamos aquí para estudiar la palabra de nuestro Dios. El día de hoy, hermanos, vamos a continuar estudiando el catecismo de la nueva ciudad. Quiero agradecer, hermanos, todas sus oraciones. Yo sé que están orando por mí y es de mucha bendición para mi vida. Así que el día de hoy, hermanos, vamos a estudiar la pregunta número 14. ¿Dios nos creó incapaces de cumplir su ley? La respuesta es la siguiente: no. Pero debido a la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, toda la creación ha caído. Todos nacemos en pecado y siendo culpables, corruptos por naturaleza e incapaces de cumplir la ley de Dios. Base bíblica: Romanos 5:12. El pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Hagamos oración. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das de reunirnos de manera virtual, Dios, como iglesia, Dios con nosotros, para estudiar tu palabra santa. Que sea tu Espíritu Santo, buen Dios, el que nos ilumine, nos guíe, nos enseñe, Padre Celestial, en esta hora, Padre Santísimo. Bendice a tu iglesia, Señor, en Mante, en Quintero, bendice a todos aquellos quienes tu palabra les llega. En Jesucristo. Amén. Vamos a empezar. El día de hoy, como cada miércoles, tenemos dos comentaristas. Un comentarista histórico, que el día de hoy es el pastor bautista Abraham Booth. Él nació en Inglaterra en los años de 1740 aproximadamente. Fue un teólogo apologético. Fue fundador de escuelas, seminarios bautistas, pero sobre todo fue un varón que Dios utilizó grandemente para que su palabra se extendiera por todo el Reino Unido. Así que respecto a esta pregunta, si Dios nos hizo incapaces de cumplir la ley, el pastor Booth comenta lo siguiente: creo que en el principio Dios creó los cielos y la tierra con todos sus habitantes. Por último, y de manera destacada, entre la maravillosa diversidad de todo lo que había hecho con su poderosa e infinita habilidad, creó al hombre y lo constituyó Señor de este mundo. Varón y hembra los creó a su imagen y semejanza, justos, inocentes y santos, capaces de servir y glorificar a su bondadoso Creador. De la misma manera, creo que el hombre no duró mucho tiempo en estas circunstancias de santidad y felicidad, sino que al ser dejado en la libertad de su propia voluntad, transgredió la ley que su Creador soberano le había dado. Debido a ello, cayó en un estado de culpa, depravación y ruina. Yo quisiera hacer aquí, hermanos, un alto para poder considerar qué fue lo que motivó a Adán y a Eva a caer en pecado, y qué es lo que motiva, qué es lo que conduce a que ustedes y yo, hermanos, también caigamos en pecado. El pastor Booth, desde el año 1750, 1760, ya enseñando la palabra de nuestro Dios, el Espíritu Santo le muestra de manera muy clara esto y le dice: al ser dejado en la libertad de su propia voluntad, transgredió la ley de su Creador soberano. Es decir, Adán y Eva usaron de su libertad, usaron de su propia voluntad. Si hay algo, hermanos, que la palabra nos enseña claramente, es que en el momento en que el hombre piensa que es independiente de Dios, en el instante en que usted y yo vamos, hermanos, y tomamos una decisión
que no está conforme a la voluntad de Dios, entonces, hermanos, ya en ese momento estamos cayendo en pecado. El día de hoy vi un texto que un pastor amigo, el pastor Lozano, puso en Facebook y me gustó mucho. Dice, no hagas la paz con lo que Dios le ha declarado la guerra. Y es verdad, no podemos hacer la paz, no podemos tener amistad, hermanos, con aquello que es enemigo de Dios. Y la libertad, hermanos, la independencia de Dios, lejos de hacernos más sabios, nos hace personas más incongruentes con lo que es lo mejor para nuestras vidas. Ese es el aspecto del por qué el hombre no es capaz de cumplir con los mandamientos de Dios. Hoy en día estamos restituidos como hijos de Dios. Hoy en día, por la salvación en Cristo Jesús, por la adopción de hijos ante nuestro Padre Celestial, por ese llamado a la vida eterna que tenemos, estamos ubicados nuevamente en el mismo punto en que Adán y que Eva. Hoy el cristiano tiene libre albedrío. ¿Qué significa esto? Que puede escoger, puede decidir el seguir el camino de Dios o el alejarse completamente del camino de Dios, aunque sea por un instante. Bien dice Salomón el sabio, una pared blanqueada, si una mosca se le para en esa pared deja de ser blanca. ¿Qué quiere decir esto? Podemos llevar una vida correcta, completamente, siguiendo los mandamientos de Dios. Pero el momento en que usted o yo decidamos seguir nuestras propias ideas, nuestra libertad para escoger, entonces, hermanos, caemos en pecado. Alguien me preguntó, entonces no tenemos libertad si siempre tenemos que escoger lo bueno. No, sí tenemos libertad, pero tenemos que saber qué es lo que nos conviene en esa libertad. Si lo que me conviene es hacer la voluntad de Dios, que dice la Biblia, que es agradable y que es perfecta, entonces no veo por dónde, hermano, yo tenga que escoger otro camino. Pero si yo escojo otro camino es porque yo creo que ese camino es mejor que el de Dios. Y eso fue lo que hizo Eva. Y eso fue lo que hizo Adán. Escucharon otras voces, o mejor dicho, otra voz, la del enemigo. Y fue así como ellos cayeron en pecado. Cada vez que usted y yo, hermano, caemos en pecado, es por lo mismo que estamos, hermanos, escuchando otra voz. Una voz que nos dice, no hagas caso a lo de voz de Dios. No hagas caso a lo de la Biblia. No seas tan cristiano. Ya no está de moda ser tan estricto, tan extremista como cristiano. Déjeme decirle que no es moda, sino, hermanos, es una convicción de lo que es mejor para nuestra vida. Sigo leyendo. Y como él no solo era la cabeza natural, hablando de Eva y Adán, sino también la cabeza federal y el representante de su futura descendencia, al pecar, toda su descendencia pecó en él y cayó junto con él, siendo imputada la culpa de su primer pecado, de donde se deriva una naturaleza corrompida, a todos los que descienden de él por generación natural. Por ello, todos los hombres son por naturaleza hijos de ira, hostiles a todo lo que es espiritualmente bueno y propensos al mal, muertos en pecado bajo la maldición de la ley justa y abominables a la venganza eterna. De tal estado de miseria no hay liberación sino a través de Jesucristo, el segundo Adán. Cuando Adán y Eva pecaron, pierden por completo, hermanos, la justicia, la inocencia y la santidad que Dios había colocado en ellos. Estos rasgos que eran la semejanza de Dios en ellos, poco a poco en Adán y en Eva fueron desapareciendo. Caín y Abel, Set, va desapareciendo. Y cada generación que pasaba iba desapareciendo.
Por eso es que llegamos al libro en Génesis y hablamos de Abraham y vemos que el pueblo de Abraham era un pueblo que alababa a otros dioses. Pero Dios encuentra en Abraham todavía algo del entendimiento de lo que él había puesto en un principio en Adán y en Eva y el llamado. Hoy en día, hermanos, el ser humano por sí mismo es incapaz de buscar a Dios. Hoy en día encontrar justicia en las personas, inocencia, santidad, es prácticamente imposible. No se ve, es muy difícil. Solamente en ciertos aspectos los podemos ver. Esto es hablando sin Jesucristo en los corazones. En nosotros debe ser esto algo que se muestra al mundo. Usted y yo, queridos hermanos, tenemos que mostrar la justicia de Dios. Tenemos que mostrar la santidad de Dios en nuestras vidas. Tenemos que mostrar la inocencia para este mundo. Tenemos, hermanos, que ser espejos de la imagen de Dios para que este mundo le pueda conocer todavía. Pero esto es siempre y cuando, dice el pastor Booth, nosotros entendemos. Porque si no lo entendemos así, entonces somos como todos los demás humanos. Los demás humanos, dice la Biblia, hermanos, son hijos de ira, listos para la condenación eterna. Solamente en Jesucristo, hermanos, el segundo Adán, es posible que pasemos de muerte a vida. Todos los días, hermanos, podemos estar en muerte o podemos estar en vida. ¿Cómo es esto? Conforme sea nuestra actuar delante de Dios y su palabra santa. Si usted y yo obedecemos la ley de Dios, hermanos, si seguimos la ley de Dios conforme es su voluntad, podemos sentirnos alegres, felices, contentos, de que estamos haciendo lo que es la voluntad de Dios. Y recordemos que todo lo demás, hermanos, vendrá por añadidura. Es bien triste, hermanos, cuando escuchamos que la gente se gasta su vida, hermanos, con tal de conseguir lo que solamente viene por añadidura de Dios. Recordemos lo que dice de Deuteronomio 20, hermanos. 28 también lo dice. Las bendiciones te alcanzarán. Las bendiciones no se persiguen. Las bendiciones nos alcanzan. ¿Pero cuándo? Cristo lo confirma en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que, hermanos, el pastor Booth muy claramente nos lo dice. Ahora leamos, hermanos, al pastor actual, David Bisgrove. El pastor David Bisgrove es un pastor, hermanos, el cual él está pastoreando, es el pastor principal de la congregación Redeemer en Manhattan, Estados Unidos. Es uno de los pastores asociados del pastor Tim Keller, que por cierto les pido sus oraciones por el pastor Tim Keller. Se le ha encontrado cáncer a este varón de Dios, así que me parece que es en el páncreas. Así que vamos a orar mucho. El pastor Tim Keller es un instrumento de Dios en la actualidad para que el Evangelio tome una frescura y pueda ser llevado a muchos lugares, hermanos, donde no se había tocado a las personas. Así que vamos a orar mucho por el pastor Tim Keller. Tómelo en cuenta, por favor. Así que el pastor David Bisgrove es uno de los pastores asociados del pastor Tim Keller, pero él está en la ciudad de Manhattan. Antes de ser pastor, él trabajaba en finanzas y administración relacionadas en el campo de la salud pública. Es un gran varón y él nos comenta lo siguiente respecto al tema. Ser padre, dice el pastor David, te permite ver claramente la condición humana. Por ejemplo, tengo que recordarle constantemente a mis hijos que deben decir por favor y gracias, y animarles a que compartan, pero nunca tengo que animarles a decir mío,
ni a tomar las cosas que no le pertenecen, ni a pelearse por los juguetes. ¿De dónde proviene este impulso egoísta? La Biblia nos ayuda en este punto porque nos da el vocabulario para hablar sobre la razón por la que nacemos con una disposición egoísta. Verás, se nos dice que Dios creó a Adán y a Eva a su imagen. Esto significa, entre otras cosas, que ellos reflejaban su bondad. Dios afirmó su bondad cuando contempló la creación, incluyendo a Adán y Eva, y dijo, es muy buena. Así que Adán y Eva tenían una relación perfecta con Dios. Eran capaces de amarlo y obedecerlo perfectamente. Pero después se nos dice que Satanás los tentó con la mentira de que Dios no es bueno, que no es digno de confianza, que la verdadera libertad se encuentra fuera de Dios y de su ley. Así que cuando Adán y Eva actuaron sobre la base de esa mentira, según nos dice Pablo en Romanos 5, el pecado entró al mundo de la manera en que un virus entra en el cuerpo, infectando a toda la humanidad desde ese momento en adelante. Es por esto que desde mis primeros años de vida y desde los primeros años de mis hijos y desde los primeros años de sus hijos en el futuro, todos decimos mío. Es una manera en que el pastor David Bisbioff nos quiere enseñar cómo el enemigo nos engañó, cómo engañó a Adán y a Eva y cómo nos sigue engañando a usted y a mí. La manera en que el enemigo engaña, hermanos, es haciéndonos creer que podemos ser igual a Dios o mejores que Dios. Y cada vez que usted toma una decisión fuera de Dios, usted está creyendo al enemigo. Cada vez que usted toma una decisión equivocada, toma un camino que no es el debido delante de Dios, estamos haciéndole caso al enemigo. Es fuerte lo que estoy diciendo, sí, sí lo es, pero es lo mismo que hicieron Adán y Eva. Satanás le dijo a Eva, no morirás, sino que ciertamente serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho Eva? Ya lo hemos dicho, tenía que salir huyendo de ahí. Tenía que ir con Adán. Tenía que esperar a que Dios bajara a buscarlos y tal vez darle la queja. Eso era lo que tenía que haber hecho Eva. Pero no fue así. Lo que hizo Eva fue creerle a Satanás. Adán le creyó a la mujer también. Y después se dieron cuenta que el pecado los había llevado, hermanos, a caer del estado de gracia, del estado de bondad en el cual Dios los había hecho. Tengamos mucho cuidado, hermanos, de tomar decisiones por nosotros mismos. Hay un manual de vida que es la Biblia. Guíese por ella. Léala una vez más, les insisto. Lean la Biblia. En ella encuentran salvación, encuentran paz, encuentran vida eterna. Encuentran la toma de decisiones que pudiésemos necesitar ante cualquier situación. No hay como la Biblia. Yo me acuerdo bien cuando trabajé para Pemex en mis años de juventud. Hubo una oportunidad para ascender, yo era ayudante por muchos años, y hubo una oportunidad para ascender a operario. Y mi papá me dio un libro que se llama El Libro Azul de Tubería. Y me dijo, lee este libro, apréndetelo, y todos los exámenes que te pongan los vas a pasar. Entonces yo anhelaba ser operario, así que me puse a estudiar y estudiar y estudiar ese libro. Y me lo aprendí. Y me pusieron varios exámenes, varias pruebas, estuve en diferentes talleres trabajando. Cada taller que llegaba, a pesar de que llegaba ya con mi contrato en la mano, me ponían pruebas. Y ese libro azul me daba todas las respuestas. Y bendito Dios, pasaba cada examen que me ponía. La vida cristiana, hermanos, también son exámenes, todos los días. ¿Cuál es nuestro manual? La Biblia. Si leemos la Biblia, podemos tener paz en medio de la angustia, en medio de
los momentos difíciles, sabemos que Dios está con nosotros y está por nosotros. Así que es importante, hermanos, entender que necesitamos llevar a cabo el manual de la vida que es la Biblia. Necesitamos aprendérnosla, necesitamos saber textos que nos ayuden en esos momentos difíciles. Yo considero que todos conocemos nuestra área débil, lo que el apóstol Pablo dice que es la concupiscencia, que es el área débil de cada uno en el sentido del pecado. Todos sabemos cuál es nuestra área débil. Bueno, busquemos textos que nos ayuden en esos momentos de debilidad, en esos momentos de tentación, en esos momentos en que necesitamos fortalecernos en frente del enemigo. Saquemos de la Biblia textos que nos ayuden. Adán y Eva lamentablemente prefirieron escuchar la voz del enemigo. Prefirieron la independencia, la libertad, el que nadie más los gobernara, sin darse cuenta que caían en el gobierno del pecado. Sigo leyendo lo que el pastor David Bisbrook nos dice. Esto no quiere decir que las personas son incapaces de ser bondadosas. Somos hechos a la imagen de Dios y por tanto aún somos capaces de hacer cosas buenas y hermosas. Pero el pecado ha corrompido nuestra capacidad de amar y obedecer a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. El pecado ha infectado cada parte de nosotros, por lo que todos nacemos en pecado y siendo culpables, con una naturaleza corrompida y siendo incapaces de cumplir la ley de Dios. Esa naturaleza corrompida, hermanos, con la que nacemos, es capaz de ser transformada, es capaz de ser cambiada. ¿Cómo? Cuando Cristo entra en nuestras vidas y permitimos que sea nuestro Señor y nuestro Salvador. La mayoría de nosotros de manera perfecta lo dejamos ser nuestro Salvador. Lo que batallamos mucho, hermanos, es dejar que sea nuestro Señor. ¿Se ha dado cuenta de eso? Aún el mundo gobierna gran parte de nosotros. Y Jesucristo no puede, hermanos, gobernar a mitades o 5/8 partes. Un monstruo de 2 cabezas, hermanos, no puede existir. Un gobierno de 2 cabezas no puede existir. ¿O realmente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador? O hermanos, entonces simplemente no lo es. Ese es uno de los puntos con el cual el cristianismo ha estado batallando al paso de los siglos. Que Cristo sea nuestro Señor, hermanos. Que en verdad nos rindamos a Él. Que nuestra manera de vivir sea conforme la mente de Cristo que hemos venido estudiando en estos domingos anteriores. Sigo leyendo al pastor David. Consideremos un ejemplo. Imagina que ves a un león hambriento y que pones 2 platos de comida frente a él. Un plato con carne cruda y otro plato con verduras al vapor. El león puede elegir cualquiera de los dos, pero por su naturaleza siempre elegirá la carne. Cuando Adán, nuestro representante, pecó, nuestra naturaleza se volvió esclava del pecado, así que ya no queremos ni buscamos a Dios. Pero cuando Cristo vino, Él fue el segundo Adán, y donde el primer Adán falló, el segundo Adán venció. Cuando Cristo estaba ya en los últimos días de su vida, varias veces los discípulos le dijeron: huye, Señor, te buscan para matarte. Había voz del enemigo llegando a los oídos de Jesús. Aún esos momentos en que estuvo en el huerto de Getsemaní, que oraba y que su sudor se convirtió en gotas de sangre, como ya lo estudiamos ahora en Semana Santa. Había momentos en que llegaba la tentación de no tener que pasar por todo eso.
Pero Jesucristo nos da el gran ejemplo. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él sabía que no podía escuchar otra voz que no fuera la de Dios. Él sabía que necesitaba cumplir perfectamente la voluntad de Dios. Tomó la decisión como se toma un pedernal. Pedernal son sumamente duros. Y siguió adelante. Eso nos enseña a nosotros, hermanos, a que debemos tener una vida de toma de decisiones constante. Y siempre seguir adelante, adelante, adelante. Lo que el mundo diga, hable, comente de nosotros, hermanos, créeme que no le debe importar a usted. Al menos, hermanos, que usted ame más al mundo que a Dios. Nosotros debemos de entender que nuestra felicidad está escondida en Cristo. Está solamente en Él, está escondida. No está escondida en los hombres, en la aprobación de los demás. Está escondida solamente en Él. Por eso, hermanos, es que donde el primer Adán falló, el segundo Adán lo conquistó. El Señor Jesucristo fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Eso nos enseña que debemos ser fieles, hermanos, también hasta la muerte. No será una muerte de cruz, pero sí debemos ser fieles. ¿Somos capaces, hermanos? Sí somos capaces de cumplir la ley de Dios. Si seguimos el manual que Él nos ha dejado, que es la Biblia. Si entendemos que es la mejor dirección que podemos tomar. Si entendemos, hermanos, que al hacerlo todo lo demás viene por añadidura. Si hubiera una fórmula mágica que alguien dijera, yo quiero saber qué hacer para tener paz y salud y vida y tranquilidad y felicidad con mi familia, mi esposa y tranquilidad económica. Sí la hay. Es la Biblia. Ahí está el manual, ahí está la guía. Sigámosla, hermanos. Podemos cumplir la ley de Dios. ¿Cómo se siente usted, querido hermano, cuando sus hijos son obedientes? Cuando hacen lo que usted les ha enseñado. Cuando en la calle lo saludan y lo felicitan por algún motivo de sus hijos. ¿Se siente bien? Imagínense cómo haremos sentir a Dios cuando estamos cumpliendo su palabra. Podemos, hermanos, nosotros llenar el corazón de Dios de gozo. Hagamos. Leo lo último. Donde el primer Adán trajo muerte por medio de su desobediencia y egoísmo, el segundo Adán, Jesucristo, trajo vida por medio de su obediencia y sacrificio en la cruz. Jesucristo trajo vida, hermanos. La vida abundante que Él nos ha prometido. Y eso fue a través de la obediencia que yo les decía y el sacrificio en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, no pensemos como el mundo lo piensa, que es imposible, hermanos, cumplir la ley de Dios. Y hasta dicen, es que somos humanos, somos pecadores, somos finitos, somos... Mentira. Quitémonos ese chip que el mundo nos ha ido instalando desde muy pequeños. Creo que es mejor, hermanos, renovar nuestra mente, dice el apóstol Pablo, conforme al Señor Jesucristo. Renovar nuestra mente alimentándonos más de la palabra de nuestro Dios. Teniendo más pláticas cristianas, teológicas, bíblicas. Reuniéndonos con personas que sean de bendición a nuestras vidas. Viendo programas que nos ayuden, hermanos. Asistiendo al templo. Dios quiera que ya muy pronto nos podamos reunir, hermanos. Ya en muchos lugares, en otros países ya están reuniéndose a partir de este domingo.
Yo espero que en nuestro país también ya muy pronto podamos hacerlo. Soy de una de las iglesias que está empujando muy fuerte para que ya les permitan reunirse. Y si esto es así, bueno, entonces todas las iglesias tendríamos que ir en la misma línea, aceptando ya nuestras reuniones. Así que vamos a orar para que esto se cumpla. Así que, hermanos, que Dios nos ayude, hermanos, a poder cumplir con sus mandamientos. ¿Es posible? Sí es posible. Depende de usted y depende de mí. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo, Dios mediante, a las 11:30. Sigan reuniendo sus ofrendas, sus diezmos, hermanos. Sigamos orando unos por otros y una vez más, gracias por sus oraciones. Son de mucha bendición para mi vida. Hagamos una oración y con esto concluimos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias en esta hora por todas tus bendiciones, Dios, y por tu palabra santa. Dios, te ruego tu bendición para toda tu iglesia, Señor, de Dios con nosotros mante, de Dios con nosotros quintero, y a toda persona a quien llegue esta palabra tuya. Que tu gracia y favor, Dios, nos acompañen a todos. Que tu bendición nos enriquezca, Dios, y no añada ningún tipo de tristeza. Que tu cuidado y protección, mi Señor, nos libre de todo mal. Nos libre, Padre Celestial, de todo accidente, incidente, de todo percance, Padre Santísimo. Y buen Señor, que tu Espíritu Santo siempre nos guíe, Padre Celestial, hacia ti. En el nombre de Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes, sus familias, con nuestra amada Iglesia, Dios con nosotros y con todo el pueblo del Señor, desde ahora y para siempre. Amén. Bendiciones, hermanos. Hasta el domingo.